Hola, buenas tardes de nuevo. Estamos aquí en su podcast de literatura de ciencia ficción y fantasía preferido, Estrellas y Dragones. Bueno, no sabemos qué tan preferido sea, ¿verdad? Esperemos les guste, nada más. Esperemos que les guste. Como siempre, los acompañamos pues ¿Así es? Asriel y su servidor Dredd, y vamos a hablarles el día de hoy de un libro fenomenal de uno de los autores más paradigmáticos de la ciencia ficción que ha tenido la historia de la literatura. Ya Asriel nos contará de quién se trata, con una obra que también fue una de sus primeras obras y creo que una de las pioneras de todo un universo de ciencia ficción que hasta hoy estamos descubriendo y sigue evolucionando. ¿De quién estamos hablando, Ariel? Pues estamos hablando de Isaac Asimov, que digo, es un referente para la ciencia ficción. Creo que algunos han de haber visto muchas películas, sobre todo más con la vena futurista, ¿no? O sea, que es algo muy, muy particular de esa era de la escritura de la ciencia ficción, que es un género que, bueno, hay como la discusión de que Mary Shelley fue la primera que escribió algo de ciencia ficción, ¿no? Y también se le adjudica a Edgar Allan Poe y hay como muchas vertientes de lo que hablan. Pero más como la conocemos ahorita, yo creo Asimov pudiéramos considerarlo como de los pioneros, ¿no? Y ellos eran futuristas más que esta ópera espacial que estamos como más acostumbrados ahora, que es como lo que vemos en Star Wars y todo este tipo de cosas, que sigue siendo muy buena, pero ellos más bien eran, lucubraban, ¿no? De qué era lo que el ser humano iba a hacer, qué era lo que la ciencia en el momento en el que estaban, que creo que esto lo comparte mucho con Philip K. Dick, Así es. que ellos más bien veían una cuestión futurista, ¿no? O sea, la realidad de las cosas, de cómo se podrían hacer, obviamente basado en el tiempo que estamos hablando, ¿no? De hecho, hay algo muy interesante ahora que mencionas a Philip K. Dick, porque ellos son contemporáneos, Uh-huh. pero también son más o menos contemporáneos de otros como Orwell, por ejemplo, Uh-huh. que también escribe ciencia ficción, pero creo que la gran diferencia entre lo que es Philip K. Dick y Asimov con los otros autores de ciencia ficción de los 40, de los 50 y de los 60 del siglo XX es esta visión tal vez más amplia sobre la humanidad. Uh-huh. Eh, del otro lado, Orwell, por ejemplo, la visión está más arraigada en esta idea del control de la sociedad, Uh-huh. por ejemplo. Mientras que estos autores como Philip K. Dick y Asimov, pues eventualmente se preocupan por eso, pero nos llevan a pensar más allá de las estrellas. Y eso es una cosa que la ciencia ficción empieza a tener como ejercicio recurrente, ¿no? Sí, que estas distopías que veía mucho Orwell, ¿no? O sea, Exacto. pero estaban como muy enfocadas en el planeta, ¿no? Aquí como este futurismo en el cual va a llegar a ser el control de la sociedad y no se veía como hacia afuera, ¿no? O sea, y creo que tiene que ver con una cuestión reduccionista de lo que querían hacer para hacer el control, ¿no? Entonces decía, si nosotros seguimos con estos patrones gubernamentales, pues esto va a pasar, ¿no? Y creo que Orwell lo busca y lo ve, ¿no? Que Bradbury también lo ve en algunas Así de es. en algunos de sus cuentos, en algunas de sus novelas, ¿no? Que están más fijadas en la idea del ser humano aquí y una evolución social a través de lo que está pasando en ese momento, ¿no? Y estamos pensando que pues son autores de posguerra, o sea, les tocó ver pues estas atrocidades tan grandes de primera mano y y también estaban entrando pues en la carrera espacial, estábamos entrando en todo esto como humanidad y creo que ellos empezaban a lucubrar mucho con estas ideas, ¿no? Hay que entender que no sé si quieras decirles de qué novela vamos a hablar. Sí, vamos a hablar del fin de los eternos, o el fin de la De la eternidad. eternidad, más Uh-huh. bien, ese es el nombre real del libro. El fin de la eternidad es una de las primeras obras de Asimov, mm, y digamos que hace parte del canon, o digamos de todo este universo que él genera de obras de ciencia ficción. O sea, ella puede estar o entenderse dentro de alguno de los apartados
de todas sus obras. ¿Por qué? Claro. Y la obra de Isaac Asimov, por ejemplo, la más reconocida es Fundación. Fundación son más o menos 9 libros, Ujú. y dentro de Fundación hay otras subobras, o otras, no subobras, sino otras obras relacionadas como... Como la conexión, ¿no? En el universo. Sí, como las historias de los robots, por ejemplo, ¿no? Sí. Que ese es todo otro universo dentro de la historia de la Fundación. Los Eternos, el fin de la eternidad, aparece también, o puede aparecer dentro de toda esta, digamos, cosmología que como en la que podríamos entender el universo de Asimov. Que de hecho pues es pensada como el precursor, ¿no? Sobre todo de la serie de la Fundación. Se piensa y se lucura de que es la precuela, ¿no? Del inicio de la serie de la Fundación, porque pues dicen, muy probablemente estos personajes de los Eternos y eso son los que tienen como... hay que entender que en la Fundación hay una cuestión nada más de seres humanos presentes, ¿no? O sea, como Así es. nosotros. Y que no hay digamos, entendemos que el universo es muy vasto y la posibilidad de que haya otros seres pensantes y con otras características dependiendo de dónde se haya desarrollado esa vida, pues tiene que ver como que tendrían otras idiosincrasias y tendrían hasta otra fisonomía y todo este tipo de cosas, ¿no? Pero no estoy tan seguro que sea algo explícito dentro de la Fundación, pero la gente que ha hecho las conexiones, ¿no? Con la cuestión del fin de la eternidad, dicen, pues gracias a estos movimientos que hacían los Eternos, pues muy probablemente nosotros somos como el grupo hegemónico, ¿no? Que existe en el universo, porque en realidad no aparece nadie más que nosotros, como digamos ciertas migraciones o cierta exploración a través ya sea del tiempo o ya sea del espacio, ¿no? Sí, de hecho, el fin de la eternidad se reduce exclusivamente a la comprensión de la historia de la humanidad en la Tierra. Y esto es bastante interesante porque digamos que al ser tal vez uno de los primeros libros, para Asimov pudo haber sido arriesgado haber pensado más allá, como lo hizo después con Fundación, Sí, que claro. en Fundación sí hay una exploración del universo, mientras que en el fin de la eternidad el leitmotiv central es la Tierra, pero entendida la Tierra desde la perspectiva de los viajes en el tiempo. Uh-huh. El centro de este libro justamente tiene que ver con que el hombre aprende a dominar y a manipular los viajes en el tiempo. Esto es muy interesante, creo que, o sea, como primer objetivo de un libro que te lleva y que te explica muy de la mano cómo se puede viajar en el tiempo y que además configure todo un arquetipo, digamos, de elementos, de objetos, de cápsulas, de esta figuración de el tipo de energía que se necesitaría. Uh-huh. Estamos hablando de que esto está escrito recién empieza la carrera atómica, por ejemplo, ¿no? Sí, es relativamente menos de una década. Exacto, ¿no? Entonces, todas estas posibilidades que abre la ciencia, la literatura y particularmente Asimov la retoma para construir toda una trama muy especulativa, pero que además es una trama muy historiográfica. A mí lo que me gustó de este libro es que hay como una evidente preocupación siempre de entender las decisiones de la raza humana. Sí, claro. Sí, entonces esto me parece muy llamativo dentro de la estructura narrativa que él plantea en El fin de la eternidad. Ahora, ¿qué es la eternidad o qué es el fin de la eternidad? No tiene nada que ver con religión, no tiene nada que ver con este concepto de lo eterno, no. La eternidad es una organización, digamos, algo así como una organización de las Naciones Unidas, por decirlo de otra forma, ¿no? La eternidad es una organización, una institución, donde quienes trabajan allí son seres atemporales. ¿Qué quiere decir esto? Que son de distintos tiempos de la historia de la humanidad. Y esto lleva a entender gente desde el año 0 hasta el año 200.000 más o menos, e incluso más, ¿no? Ellos de hecho consideran esta época, el siglo XX, como la época primitiva. De hecho, no suelen... Hay mucha referencia a eso, ¿no? Es, o sea, la época primitiva. De hecho, el eterno que llevamos la historia, le cuestionan mucho eso, ¿no? De su obsesión con la cuestión de la era primitiva y de todo lo que está investigando él, ¿no? O sea, y se te hace muy curioso que usen esa, digamos, esa
manera de expresarlo, porque bueno, hay que entender que están viajando al año también 300,000, ¿no? Por ejemplo, que si nosotros no usan esa misma cronología porque usan otro sistema para darle De como tiempo. de tiempo, pero si tú haces como, digamos, la conversión, pues están viajando, si nosotros contamos el año cero como lo tenemos en nuestro calendario, pues ellos andan en el año 300,000, ¿no? Entonces, pues sí, para ellos es la época Ujú, primitiva, porque estamos hablando de 1900, digamos, 50 y tantos, ujú. que se pudiera pensar, que de hecho esto es bastante interesante, ¿no? Porque aunque la novela se publica en 1955, Asimov la empieza a escribir en el 53. Y a mí, ahorita que está, por ejemplo, toda la de la cuestión de la película de Oppenheimer, hablando de la explosión del hongo. La fisión, Entonces, además. bueno, lo que platican del origen de la historia es que Asimov está leyendo una revista Times en el 53 y ve una foto y parece La explosión la atómica. explosión atómica, Ujú. pero dándose cuenta de que esta foto es de una revista Times del 32. Entonces, pues él, como que su primera impresión es decir, Claro. ay, canijo, ¿qué pasó, no? Básicamente está enterándose de que alguien en el 32 ya sabía lo que iba a pasar en el 54, ¿no? En el Así, 45, entonces más bien. él se saca mucho de onda y ve bien la foto, y en realidad es la foto de un geyser, del Ujú. Old Faithful que le llaman, y está tirando o sea, está tirando el vapor, ¿no? Que suelta cada hora, creo que es cuando, como funciona el geyser ese. Entonces ya después él dice, ¿qué pasaría si nosotros empezamos a manipular esa historia, ¿no? Porque teóricamente hablando, la bomba nuclear no debería de haber una foto de ella en el 32, ¿no? Porque pues, no existía todavía, como ya vimos cuando se desarrolla, ¿no? En los 40 y cuando se utiliza por primera vez, que fue pues durante el final de la Segunda Guerra Mundial, que pues estamos hablando de 1945, 44, 45. 45 por ahí, por ese periodo de tiempo. Entonces ahí él le surge esta idea, ¿no? O sea, de, bueno, ¿qué pasaría si nosotros empezábamos a jugar con este tiempo, ¿no? Empezar a mover, digamos, las cuestiones históricas como estas piezas para nosotros ir desarrollando otro futuro del ser humano. Que ahí, por ejemplo, si tú has llegado a ver a Asimov, él hablaba mucho de nosotros como seres humanos, de las responsabilidades que teníamos fuera del vínculo de algo que ahorita tú lo mencionabas, ¿no? Lo de la eternidad, no desde el punto de vista religioso, sino cuál era la motivación del ser humano para ir hacia adelante y para ir haciendo estos descubrimientos fuera de digamos, de una influencia donde hay un castigo o hay una recompensa, ¿no? Entonces creo que hay mucho de esto en la novela, porque ¿quién te dice que tú mover esos conceptos históricos o estos momentos históricos para hacer esos pequeños cambios en la línea del tiempo para supuestamente mejorar al ser humano, ¿no? Haciendo paralelos, eh, una serie como, bueno, un cómic llevado a serie como Umbrella Academy puede estar perfectamente basada en un libro como El fin de los eternos, o el Ujú. fin de la eternidad de Sí, Asimov, exacto. justamente porque en este cómic se habla de unos viajes en el tiempo y cómo un pequeño cambio suscita un cambio de realidad. En esta novela justamente se habla de eso. Los eternos tienen como compromiso y como objetivo velar por el bien de la humanidad. Esto incluso resulta eventualmente ser un poco fascista, esta idea de que un grupo de vatos está en manos de ellos decidir ¿Qué es lo que el van a hacer, deber de no? cada época de la humanidad. Entonces se van al año 40.000 y deciden que allí Tienen que mover cierto tienen que introducir un mínimo, se llama un MC mínimo común cambio, MCC, Sí, algo algo así, así. ¿no? Ujú. Un mínimo común cambio para que las cosas cambien en pro o en beneficio de la humanidad, pero que otras se dejen de lado. Entonces, algo que me parece muy interesante y que creo que también configura una idea de lo que hoy tanto hablamos en ciencia ficción y en estos en Marvel y en DC, el tema de los multiversos, eso tiene su origen en Asimov, Ujú. justamente. Cuando él plantea en el fin de la eternidad que al introducir un cambio en algún siglo particular, la realidad cambia y entonces se genera una línea de tiempo distinta. Esto básicamente de lo que está hablando es de un multiverso.
Entonces, a mí me parece súper interesante como todas esas relaciones que podemos tener. Creo que los autores contemporáneos que hablan de estos temas han tenido que estudiar muy bien a Asimov para poder darle una congruencia y una estructura clara a sus historias, porque creo que él lo desarrolla justamente así, con mucha precisión y con mucha claridad. Sí, y que, por ejemplo, son a lo mejor conceptos que desde el punto de vista científico apenas estaban como que haciendo esta cuestión, ¿no? De cómo se puede haber una bifurcación en las realidades, ¿no? Y creo que él lo maneja desde un punto de vista de ciencia ficción y luego, pues más adelante, ahorita hemos visto que se han ido comprobando ciertas teorías de estos empalmes, que pudieran existir, ¿no? O sea, sobre todo con la teoría de cuerdas y todo este rollo, que pudiéramos nosotros tener bifurcaciones y él lo maneja como esta cuestión de, que tú lo decías, y es una postura sumamente fascista porque es cierto, es quién es el que está decidiendo cuáles son lo que va a hacer que el ser humano sea lo mejor que pueda hacer y trascienda, ¿no? O sea, quién está tomando estas decisiones. Y de hecho, a mí se me hace algo que creo que lo estuvimos discutiendo un poco ya cuando estuvimos platicando sobre el libro, ahorita que lo estuvimos leyendo, que era esta cuestión de poner estos límites para que también el ser humano entendiera como un poquito mejor ese movimiento de en el tiempo, ¿no? Y había estos límites porque creo que la mente, por más que evolucionara, y creo que lo manejan de una manera muy sutil Asimov aquí, tenía que haber como estas barreras donde decía, este es el final de lo que nosotros podemos explorar, ¿no? Y tú dices, a lo mejor es una cuestión para una claridad mental de los eternos, ¿no? De los que eran los que se movían a través del tiempo y hacían como la investigación de lo que iban a tener que hacer en el espacio en cada época. Pero también después te empiezas a dar cuenta de que es una cuestión política y de control, ¿no? Claro, o sea, claro. Y eso es bien interesante. Es que ahí creo que también está la influencia tal vez orwelliana, ¿no? De que estos cambios o estas, digamos, estructuras institucionales al final lo que están buscando es mantener una hegemonía por medio del control de todo lo demás. Entonces, en el libro justamente narran que introducen unos mínimos cambios, como se lo denominan ahí técnicamente, un mínimo cambio, pero ese mínimo cambio perfectamente puede acabar con toda una tendencia de forma de vida de la humanidad y cambiarla por otra, ¿no? Entonces son unas cosas muy particulares, empezando, por ejemplo, lo escriben en en el siglo 875. Este siglo es un siglo de hombres como con una imagen muy particular, cómo se visten, cómo hablan, no sé qué, y que hay que introducir un cambio para que eso cambie, ¿no? Para que eso se modifique. Entonces, no sé, esa es una visión de jugar para los que son creyentes como hacer Dios, ¿no? O sea, cómo el mismo hombre puede hacer que el hombre cambie o que los tiempos cambien. A mí particularmente me parece muy impactante que esta visión de Asimov juegue tanto con la sensibilidad de lo humano. O sea, como que eventualmente está abogando porque el ser humano tiene que trascender, pero para que trascienda tiene que estar controlado. Eso me parece súper impactante. Fíjate, es muy contradictorio. Justamente iba a eso porque hay dos figuras, ¿no? Los eternos son los que andan moviéndose a través del tiempo y haciendo estos cambios, pero en realidad los que digamos, hacen la orquestación de esto son los ejecutores, que son los que están como revisando la línea del tiempo y están diciendo, en este momento necesitamos introducir este cambio, ¿no? Y ellos están tomando decisiones de dónde se tienen que hacer estos pequeños cambios. Y por ejemplo, sale algo ahí que se me hace bien interesante, y justamente por la época en la que está escrita, ¿no? Que los eternos hacen, los ejecutores hacen toman una decisión de básicamente sabotear al ser humano para que no haga viajes espaciales, interestelares, ¿no? O sea, y que en realidad el manejo de, digamos, de ver el futuro o de moverte a través de esto sea nada más por esta cuestión que ellos crean, ¿no? De estos viajes en el tiempo, pero
el ser humano no tiene la capacidad de salir del planeta y explorar, ¿no? O sea, y ellos toman esa decisión y trabajan a través de la historia para sabotear eso, ¿no? O sea, Sí, y que no se pueda en hacer. cada siglo sabotean esa posibilidad de Exacto. crecimiento. Eso es muy particular. Pero también propician que en algunas épocas se desarrolle justamente la matemática o la ciencia suficiente para comprender el viaje en el tiempo y que pueda existir los eternos, o sea, que pueda existir la Exacto. eternidad. Entonces es como un arma de doble filo un poco, ¿no? Porque ellos son sus propios hacedores, o sea, ellos se hicieron a sí mismos los que integran la Y eternidad, que ahí está bien interesante porque, digo, sin hacer spoilers, pero como siempre. como el manejo de quién puede hacer esta matemática y quién puede lograr estos cálculos para nosotros poder hacer estos viajes, ¿no? Y empiezas a ver un poquito más adelante en el libro, ya, o sea, pasándote a lo mejor la primera mitad, empiezas a ver cómo empiezan a jugar también con eso, ¿no? Para propiciar el que esto exista, ¿no? Que esta tecnología exista y cómo también manipulan la realidad de ciertas personas para que puedan lograr hacer eso. Claro, de hecho, en la historia que se narra, dicen que quien generó la matemática posible, o que generó la idea y desarrolló la idea de los viajes en el tiempo, fue una persona en el siglo XXIV, o sea, dentro de 100 años, Ujú. ¿no? Y esta persona deja como toda la estructura, digamos, de pensamiento planteada, pero pasaron muchos siglos hasta que otro matemático pudo tomar eso y convertirlo ya en en una práctica real Exacto. de viajar por el tiempo. Entonces ahí es cuando surgen pues los eternos, ¿no? Y surge la eternidad como institución. Entonces, el siglo XXIV está considerado como parte de la época primitiva, justamente. Sí. Y no tener esa información del siglo XXIV generaría la imposibilidad de que la eternidad existiera. Entonces, ahí hay un tema también muy interesante, que es como esta idea del bucle. Sí. El bucle que es que se repita la historia para que la historia Se tenga un pueda. sentido, Ajá, y se ¿no? pueda como Es seguir. retornar al punto de inicio para que ese punto de inicio vuelva a reactivar lo que ya vivimos. Es algo también, creo que ese es uno de los paradigmas que se plantea en el desarrollo del libro justamente con esta idea del viaje en el tiempo. Para que exista tienes tal vez que ir y encontrarte contigo mismo, ¿no? Que Ujú. es uno de los grandes paradigmas de la matemática o de las preguntas de la matemática. ¿Qué pasa si existiera el viaje en el tiempo y la persona que viaja en el tiempo se encuentra consigo misma? ¿Cómo una persona puede estar en el mismo tiempo y en el mismo espacio? Ese es uno de los paradigmas científicos más inquietantes, ¿no? Y que también introducir cosas en la historia, sobre todo cuando lo ves desde el punto de vista de los programadores que están viendo qué es lo que pasaría, ¿no? O sea, como digamos como hacen como esta ejecución de, como si fuera un programa, y dirían cuáles serían todas las vertientes que pasarían de yo introducir esto. Y también el mover gente de los espacios en el tiempo, o sea, perdón, del tiempo, qué repercusión tendría, ¿no? Y también todo eso lo tienen bien planeado, ¿no? O sea, porque hay personas, y me refiero sobre todo en particular al personaje de Noise, porque, no sé si recuerdas que hace como esas simulaciones donde cuál sería la afección de que ella sea retirada de su tiempo. Y si hay esta repercusión dentro de su esfera próxima, ¿no? Entonces ven que hay pues ciertas posibilidades, pero que son manejables por la misma agencia, que se pueden hacer otras introducciones de cosas al Claro. tiempo para poderlo como ajustar eso, ¿no? El Entonces, caso es que esto es tan delicado que cualquier cambio podría implicar un genocidio, por ejemplo. Podría implicar la extinción de todo un grupo de seres humanos en un tiempo particular. Entonces, ese tema, por eso buscan esto que denominan el mínimo cambio posible. ajá, Sí, el mínimo cambio posible que genere cambio, pero que no genere daños, digamos, estructurales a la civilización o a la sociedad en determinado tiempo. Este, quiero preguntarte cuál fue el personaje que más te gustó. bueno, pues es que Harlan es el principal y me gusta porque creo que está como pensado como si fuera
un héroe, digamos, o sea, entre comillas, o sea, pero en realidad está tan desconectado de toda la manipulación que le están haciendo y todo esto, que se me hace interesante tener todo este conocimiento para yo poder hacer estos viajes imposibles, pero ser tan ciego a la cuestión de lo que está pasando en realidad, de la manipulación de las fuerzas que están alrededor de él, ¿no? Y creo que se me hace interesante porque no es muy común ver esta cuestión de donde el héroe esté a ciegas, ¿no? Tan afectado, sí. O el protagonista esté a ciegas. Y se me hace muy interesante el manejo de Asimov de esto, porque creo que lo hace un poquito más comprensible de que hay todas estas cuestiones ocultas atrás de él que él no se da cuenta y siento que genuinamente cree que está haciendo el bien por la humanidad, para la cuestión del avance, y que creo que es una tesis sumamente... Pero bueno, eso que dices de cierta forma es cierto hasta cierto momento en el libro, claro, porque en un momento él por lo único que se preocupa es por él. Por él, sí. Y por pero creo que cuando ve toda esta manipulación se empieza a dar cuenta de lo que estaban haciendo, ¿no? Y creo que hay una tesis muy fuerte en Asimov, que es la cuestión de ejercer la libertad del ser humano pero la libertad con conciencia de que sea... El libre albedrío. Sí. O sea, y que sea con un beneficio para lo más que se pueda, ¿no? Pero, por ejemplo, tú lo dijiste como muy elocuentemente ahorita. Es una cuestión de una libertad bajo un yugo de un control, que claro. La libertad se vuelve ficticia, ¿no? Claro, porque de hecho... yo te estoy llevando y yo te hago pensar que eres libre, pero yo te estoy llevando por un camino donde tú piensas que estás ejerciendo una libertad y esa libertad está dando un bienestar al ser humano, pero en realidad todo es una manipulación, ¿no? De hecho, mi personaje preferido es Twizel, sí, que es el jefe. El jefe. Y es uno de los personajes, es el jefe de Harlan, pero es uno de los personajes que se sienta a la mesa del Consejo de la Eternidad. Y este personaje lo tiene todo claro, o sea, justamente él es el manipulador, pero en esa figura de manipulador que se conoce muy entrada la lectura del libro, antes de conocer esa lectura, hay como una vanagloria y hay como toda un ejercicio de honrar a Twizel, o sea, se le considera como el más sabio, el más conocedor, o sea, hay como una idolatría por esa figura. Pero cómo es que esta figura y su visión del mundo y su visión de la eternidad y de la historia de la humanidad es, al final de cuentas, una visión única que puede estar sesgada por lo que sea, ¿no? Entonces, pero hace un papel tan importante y tiene un papel tan importante porque él realmente es el que controla los hilos del multidimensional, poder. ¿no? Porque... Esto no es spoiler, es realmente o sea, sí es parte de la trama. Pero es importante mencionarlo porque estamos viendo entonces a las dos figuras antagonistas. El controlador, o sea, la persona poderosa, sabia, que conoce todo, que eventualmente puede aparecer como una especie de mesías, y su pupilo, que es que lo idolatra, ¿no? Pero que con el paso del tiempo empieza a adquirir como esta idea del libre albedrío y a entender que tal vez en donde está no es donde debe estar y prefiere en algún momento que todo se vaya al carajo, que se acabe el mundo, a seguir dentro de este juego, ¿no? Entonces sí, claro, estamos frente a esa dualidad del héroe antihéroe, el héroe que descubre que todo está manipulado, pero que entonces que se acabe todo, porque si hay que acabar con todo, pues que se acabe. Sí. Eso me pareció muy impactante en el libro. Y fíjate. A mí se me hace interesante porque puedes hacer digamos, un símil, ¿no? Porque es esta visión, digamos, única, casi tiránica de Twizel, de cómo tienen que ser las cosas, y manda a esta persona que es Harlan es que parecía que se había trabado. No, adelante. O sea que Twizel manda a Harlan como carne de cañón, ¿no? Para hacer su trabajo sucio. Entonces creo que también puede ser un símil de lo que ellos vivieron y viendo todo lo de los conflictos bélicos que les tocó presenciar, ¿no? De este líder totalitario, donde mandaba a la gente a hacer su trabajo sucio. Esa analogía está muy interesante. Y se me hace bien interesante porque al final del día muchos después empiezan a ver toda esa manipulación, ¿no? O sea, cuál era en realidad el fin
de lo que estábamos haciendo, ¿no? Y pasan muchas cuestiones que vimos en las dos grandes guerras que hubo en ese periodo, donde en realidad la visión que le daban al soldado raso, o sea, aquí en este caso sería la figura de Harlan, era una, ¿no? Era la del enemigo ante nuestra protección de nuestra tierra, de nuestra patria, y él iba y peleaba con ese pensamiento, pero en realidad el enemigo era algo, digamos, abstracto, ¿no? Porque en realidad era una construcción de la gente que estaba moviendo estos hilos. Y creo que aquí se puede hacer ese símil o esa analogía, ¿no? Porque estás viendo a alguien que en realidad se da cuenta de lo que está pasando y hay una cuestión de, es que lo que tú estás manipulando es porque tú piensas que eso es lo mejor o porque es lo que más beneficio te va a dar. Pero esta cuestión que tú ves abstracta de tener que cambiar en la historia es totalmente tu visión totalitaria que tienes, ¿no? Claro, pero justamente pensando en esta idea de que el bien colectivo debe primar sobre el bien común, entonces no hay posibilidad de que desde el pensamiento individual a los cambios Sí, se les claro. pueda sacar provecho, no, lo que piensan es que es lo mejor para la gran mayoría, entonces al hacerlo así, frente a esa excusa de que es lo mejor para la para la gran mayoría, ¿cuántos sacrificios Sí, y sí. cuántos muertos no hay, por ejemplo, en la historia de la humanidad? Y claro, Porque quedan, o sea, los que no están dentro de esa mayoría son los que pierden, ¿no? Al fin de cuentas. Sucede lo mismo como en las formas en las que se cuenta la historia. La historia de la humanidad la cuenta quien ganó la pelea, sí, hay un dicho que no el dice eso, ¿no? perdedor, ¿no? La historia la cuenta el vencedor, ¿no? Entonces, pero yo sí siento que ahí empiezas a ver muchas influencias de la época, ¿no? Y creo que también la cuestión tecnológica, porque no siento que en la novela sea tan explícito la cuestión de estos multiversos o de estas Ujú. bifurcaciones en el tiempo donde se pueden generar realidades, porque creo que el concepto todavía no estaba como desarrollado ni Ajá, entendido, ajá. pero creo que hay como una idea, ¿no? Una idea inicial de decir, ok, ¿qué pasaría con estas bifurcaciones? Que a lo mejor, por ser ficción, por ser ciencia ficción, como que era una cuestión que se estaba como masticando la posibilidad, ¿no? Y creo que por eso no es tan explícita la Ujú. idea de que se hagan estas bifurcaciones en el No tiempo está tan y explorada no, en el libro, porque sí. siento que a lo mejor no había como que tanta De información. todas formas, a mí lo que me parece impactante es que sí se menciona y digamos que se desarrolla parcialmente algo de eso. Imagínate que esto se hubiera desarrollado más, ¿no? O sea, si lo comparamos con el multiverso DC, con el multiverso Marvel, o sea, estaríamos entendiendo que esto puede ser el origen de todas esas ideas, Ujú. porque al fin de cuentas, lo que está planteando como hipótesis o la gran duda que queda en este tema del viaje en el tiempo es eh, esta contradicción. ¿Qué pasa si un hombre se encuentra consigo mismo en otro momento? Este bucle, ¿no? O ¿No? sea, ¿qué sería? Ese bucle que generaría. Exacto. Algunos han especulado que lo que puede generar es el fin del universo. Sí, claro. Sí, porque dos mismos seres no pueden, según dice la teoría, encontrarse en el mismo espacio y en el mismo lugar. Pero al viajar en el tiempo, no estás en el mismo espacio y en el mismo lugar, No, estás en un espacio paralelo paralelo a. o multiversado de ese espacio y de ese lugar, entonces no es el mismo, pues. Que creo que esa es la idea, ¿no? Principal. Que el problema es que aquí estamos viendo el espacio y el tiempo como juntos, Así es. eh, porque es como nosotros lo entendemos. Nosotros tenemos una visión lineal del tiempo porque es como lo entendemos. Porque los días pasan y está basado en cómo rota la Tierra y cómo estamos y todo esto. Y esa es ese es como nuestro barómetro para medirlo. Pero, por ejemplo, el tiempo no es lineal. O sea, y el tiempo es de quien lo mesura, ¿no? O sea, desde dónde lo estás viendo. De hecho, así lo explica Asimov para la eternidad. Los eternos no tienen días, tienen fisiodías Fisiodías. y fisioaños, Y hablando por pues eso como... ellos tampoco envejecen, ¿no? Porque en Exacto. realidad, aunque se están moviendo a través del tiempo, pues es, digamos, desde el punto de vista de donde ellos estuvieran parados, o sea, digamos, estáticos, donde estaría, digamos, la base central de los eternos, pues el tiempo no pasa. En realidad pasan milisegundos o segundos, porque
la manera que se está moviendo. Y por ejemplo, algo que, entrando a eso, que algo que se me hace bien interesante, que la energía que usaban se llamaba Nova Sol, que supone que es una cuestión de una explosión del Sol, y que eso era como la fuerza que generaba la explosión del Sol. Y eso es bien interesante porque pues nuestro Sol no explotaría, porque no tiene la masa suficiente para explotar. De hecho, tendría que ser ni una nova, una supernova. Después se dan cuenta los astrofísicos de esto, ¿no? Pero pues esa es la información que él tiene en este momento, y como pues, con la que trabaja. Digo, como el Sol es un reactor nuclear básicamente, pues eso es como con la idea que trabajan, ¿no? Y es interesante porque pues si se pudiera pensar como esta energía, que ya después se dan cuenta, ¿no? Y lo vemos, por ejemplo, en la cuestión nuclear, la cuestión de estos reactores de hidrógeno, de todo este tipo de cosas, pero tú ahí vas viendo la precursión de que esta ciencia ficción después se va volviendo real. De hecho, recordemos que Asimov, muchas de sus leyes de los robots, que es ficción, son ahorita... Se aplican. Ahorita son los parámetros para se la aplican. cuestión que se están haciendo para la inteligencia artificial y para todo este tipo de cosas, ¿no? Y para todos estos, todas estas máquinas nuevas que se están generando con inteligencia artificial. Y mucho de lo que él creó como ficción, ahorita se usa como los parámetros para poder hacer esa programación, y para nosotros, pues que no se nos va a volver un Skynet, ¿no? O sea, así es. Que nos va a dar la madre a todos. Mira, o sea, a mí hay una cosa que me sorprende tanto de Philip K. Dick como de Asimov, y es que nos invitan a pensar el futuro, pero en el futuro, o sea, ellos escribieron en los 50 y en los 40 para invitarnos a pensar en el futuro del siglo XX y siglo XXI, que es donde estamos, pero además escribieron para llevarnos a pensar en el futuro mucho más allá de este futuro que es ahora nuestro presente. Eran como muy es una visión increíble. Eran muy especulativos los dos, ¿no? Igual creo que después hablaremos de trabajo de Dick más adelante, en otro podcast. Y fíjate que de los autores de ciencia ficción contemporáneos, yo creo que solamente hay uno que está logrando hacer algo a ese nivel, que es Cixin Liu. Okay. Más que Ted Chiang, sí. Creo que Cixin Liu está llevándonos hasta... ¿Qué digo? Ahí está también, ¿no? en la mesa de los 10,000 libros que queremos leer para platicárselos. Sí. Pero, pero a lo que voy es, creo que ahora que yo no soy muy, yo no estoy muy adentrado en la ciencia ficción, conozco a Asimov, porque Asimov, pues tienes que conocerlo si estás aquí, ¿no? O sea, y hay muchas cuestiones que fuera de sus libros son muy interesantes. Él era una persona sumamente interesante, hay muchas entrevistas con él, y tenía una visión pero impresionante para el tiempo que vivió, y para el tiempo en lo que había de redescubrimientos científicos, que ahorita todo esto se ha acelerado, y pero es alguien que tienes que conocer. Y creo que estas bases de esta especulación de lo que pudiera ser, creo que por ejemplo esta ciencia ficción que es un poquito más cruda hacia eso, no tanto como muchas de las aventuras espaciales que ahora conocemos, sino esta ciencia ficción especulativa del futuro del ser humano, que tiene que ver con más cuestiones filosóficas que de aventura. Creo que es la base para entender lo que están haciendo ahora los nuevos, ¿no? Entonces creo que haber empezado con Asimov, seguir con Philip K. Dick, es como que marca el camino, marca, ¿no? Un camino para ir también viendo qué hay de símil, o qué hay de cuestiones que son paralelas entre esa generación como es la de Asimov y la de Dick, con las nuevas, ¿no? Con los autores nuevos. Con los autores nuevos, que se me hace una exploración interesante, porque creo, y es una especulación mía, ya que estamos especulando, vamos a ver muchos paralelismos de cómo veía Asimov en su tiempo y qué venía, y cómo ven los de ahora, ¿no? Pero esto está basado única y exclusivamente en dónde está la ciencia ahorita, ¿no? Y claro, esa ciencia que es sentarme y yo decir, bueno, ¿qué va a pasar con la inteligencia artificial? Y yo puedo tomar un hilo conductor que me va a llevar y me va a decir, va a pasar esto es lo que yo especulo que va a pasar. Y se me hace bien interesante, porque ellos ya pusieron las bases de lo que la inteligencia artificial, la robótica y todo esto, a dónde podían llegar. Claro. Estamos hablando de hace casi 100 años. Y Asimov le pegó, pero en el mero clavo a lo que escribió, ¿no? Y entonces, ahora, ahí es el arte copia la vida, o la vida copia el arte, como dicen. O sea, en realidad, muchos de los que estaban
leyendo esta ciencia ficción, tomaron estos conceptos y vieron cuáles eran feasibles, y de ahí surgió esta robótica, o de aquí surgió la inteligencia artificial y todo eso. Entonces, ¿qué va a pasar con la nueva generación, no? Que va a motivar a la nueva parte de la ciencia. Esto que dices me parece maravilloso, Carlos, porque creo que las referencias en la literatura, y sobre todo en este tipo de literatura, siempre son muy importantes. El propio Orwell, por ejemplo, con sus planteamientos políticos, no se alejó mucho. O sea, No. la existencia contemporánea del gran hermano es total y radical. O sea, y esto fue vaticinado por Orwell. O sea, hoy yo hablo y te digo que tengo ganas de viajar a Colombia, y en estos momentos o ahorita en 10 minutos me van a llegar tres correos, 4 mensajes de vuelos baratos a Colombia. Hay un gran hermano que existe y que está ahí, que nos está viendo, y todo esto ya lo vaticinó Orwell Sí. hace casi 100 años también, Tú ¿no? lo ves, ¿no? O sea, vamos yendo hacia otras cuestiones del control. Y el control aquí, creo que en lo que le fallaron ellos es en la cuestión de lo explícito que era el control, ¿no? O de lo tan afuera que estaba, o de lo tan autoevidente que era. Pero creo que estamos entrando en una cuestión donde estamos siendo observados y vigilados, y movimientos. Todos tenemos una estela digital, todos la tenemos. Dejamos la huella. Dejamos nuestra huella digital, y ahí está, y ahí es muy fácil de seguir. Si tú has pisado un pie en un aeropuerto, tus biométricos están ahí. O sea, todo esto creo que es muy directo de Orwell, pero creo que a lo mejor lo que le fallaron es que no está tan aperturado, ¿no? No es como este sistema de control tan estructurado, sino es una cuestión un poquito más, sí, del gran ojo del gran hermano afuera, desde acá atrás, pero como más invisible, ¿no? Entonces, creo que ahora sí o sea, la realidad es más extraña que la ficción en este caso, ¿no? O sea, sí siento que es como acá tenías y sabías que podía ser observado y todo este square. Bueno, que también ese libro sería genial, ¿no? Leerlo para ver estos conceptos de la no historia, de toda esta cuestión que a mí se me hace tan interesante que manejan ellos, que en este caso pues sería Orwell. Pero también, por ejemplo, Philip K. Dick hacer sus especulaciones de qué pasa si cambia nuestra sociedad, y en vez de haber ganado la Segunda Guerra Mundial, los aliados lo hubiera ganado el bloque. Ubik, por ejemplo, que es un libro fenomenal de Philip K. Dick, hace lo contrario, nos lleva desde el futuro hacia el pasado. Esa es otra forma de entender como toda la construcción sociocultural y sociopolítica de la historia de la humanidad. Es y si te fijas, interesante. al final del día, creo que ya cuando entremos a lo de Dick, porque el de Philip K. Dick que vamos a leer, pues está pues está muy ligado a la cuestión que vamos a ver ahorita, ¿no? De estos seres que se pueden volver autónomos, de estos seres que se pueden volver a través de la inteligencia artificial autosuficientes, y cómo se manejan, ¿no? Que de hecho pues es la base de la película Blade Runner. Y ahí es otro, o sea, es otro brinco a ideas que ya venía planteando también Asimov, ¿no? O sea, y también creo que repercute mucho la idea de el ejercer la libertad para el beneficio de la humanidad, pero quién está dando la nota o quién está dando la pauta de cuál es el beneficio para la humanidad. Creo que a mí en lo personal este libro me abrió esa idea, ¿no? O sea, esta cuestión de ejercer esta libertad, pero ¿sabes en realidad cuáles son los parámetros que te están dando? O esa palabra que significa dentro del esquema de todo lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, te hace pensar, y te hace también que de repente te asustes, ¿no? Porque dices, ¿hacia dónde va esto? O sea, en realidad, ¿qué tan poco estoy viendo? Y creo que es interesante y es importante leer este tipo de cosas que te hacen hacer esos pensamientos, porque te hacen reflexionar también de cómo actúas. Y, o sea, lo escribió probablemente 30 o 40 años antes de que naciéramos cualquiera de los dos, y creo que sigue siendo muy vigente. Sigue siendo estas preguntas tan fuertes que nosotros como seres humanos tenemos que considerar, ¿no? Yo quisiera que termináramos con 2 temas, Carlos. Ya hemos hablado bastante. Lo mejor es que siempre decimos que no hacemos spoilers, pero al final spoileamos cositas. Pero esto con la intención de que la gente se anime realmente a leer estos libros. Yo creo que es inevitable
no transmitir como las pasiones o cosas que nos llaman la atención para que la gente se motive a leer. Entonces, una de esas que te quiero comentar es la siguiente. Hay un personaje muy importante en el libro, pero es un personaje que aparece como personaje secundario, pero realmente sería un personaje principal de la historia, que es Sheridan Cooper. Este es un personaje al que están entrenando para que regrese en el tiempo, para que no spoilers porque... para que pasen cosas, ¿no? Sí. Listo. Sí, no qué bueno que me dijiste. dijiste. Es sumamente importante esa parte. Ya le iba a soltar todo, No, perdón. No. Sí. Para mí ese personaje es igual que Sheldon Cooper de la serie Big Bang Theory. ¿Qué opinas? Sí, totalmente. Es esta cuestión de... Sería que lo tomarían en la serie como referencia. Digo, hasta la Sheldon se llama Sheldon Lee Cooper porque pues es tejano, ¿no? Es tejano, entonces sí, tiene sí, que llamarse Lee. Pero su forma, el hacer las cosas, ¿no? Cuando lo empiezan a entrenar y cuando empiezan a dar un poquito como la descripción física, sí te quedas así de... este lo conozco. Me suena conocido, ¿no? Pues sí, estás de acuerdo, ¿verdad? Estoy de acuerdo. Listo. Pero si lo leen y léanlo porque en realidad se los recomendamos sí. ampliamente. Ahí nos dan su opinión, si quieren, alguien nos pueden opinar en el podcast y nos dicen si se les hizo que pudiera ser como una inspiración, ¿no? Que de hecho es algo bien curioso porque no sé si sabes que está la serie de Young Sheldon, ¿no? El Young Sheldon. Y él empieza un club de lectura con Asimov. Con Asimov, justamente no me acuerdo cómo se llama la novela con la que están leyendo, entonces me va el nombre. Hasta los dioses o algo así se llama la novela, ahorita no me puedo acordar. Y se me hace muy chistoso, ¿no? Porque a lo mejor ahí es como un guiño a esta cuestión, ¿no? Okay. Y ya me gustaría cerrar con algo que también se me hizo algo que creo que Nolan lo agarra en Interestelar, que es la cuestión de la motivación del amor por algo, ¿no? Claro. Y cómo puede trascender el tiempo y el espacio, ¿no? Lo vemos en Interestelar con la cuestión del personaje de Matthew McConaughey y regresar por la promesa que hizo y que lo mantuvo motivado es el amor que tenía por el rescate hacia sus hijos y todo esto, ¿no? Aquí esta historia creo que el que le quiten el velo a Harlan es ese mismo sentimiento. Creo que eso es lo que hace que haga la catarsis él y se dé cuenta de muchas cosas. Bueno, hay otro concepto dentro del libro que a mí me parece muy importante y es un concepto poco desarrollado. Y es como un concepto que puede entenderse como contrario a la eternidad, que es el de la infinitud. ¿Qué opinas de eso? Creo que te lo decía yo, ¿no? Hay que escribir otro libro para entender la infinitud, ¿verdad? Sí. O sea, yo lo veía como una cuestión de... La infinidad sería una cuestión físico-espacial, ¿no? O sea, donde hay unos límites físicos donde... Así nos plantean, y yo te digo porque es una cuestión de lo poco que sé y he leído de astrofísica, ¿no? Y siento que la eternidad la vemos más hacia el tiempo, ¿no? O sea, la eternidad para nosotros porque, y yo te lo digo porque me acuerdo mucho de algo que una frase que escuchaba, ¿no? Que decían que hay más tiempo que vida, entonces, porque el tiempo es algo que va a continuar, ¿no? Esté yo aquí o no, va a continuar. Y creo que la eternidad nosotros la podemos ver de muchas maneras porque es algo que se maneja a través del tiempo, de cómo lo mesuramos, pero también hay esta repercusión que estamos hablando de un libro que se escribió hace 70 años, ¿no? Entonces, creo que el libro es finito, no vive en la infinidad, porque vive bajo dos tapas, pero creo que el mensaje y el contenido es eterno, ¿no? Porque va a sobrevivir a través del tiempo. Entonces yo por eso veo estos dos conceptos así, ¿no? No es algo ni científico ni nada, o sea, es algo como... Más del sentimiento, más del sentimiento como yo lo entiendo. Sí, ¿no? Es muy interesante. Yo también creo que esta idea contrapuesta de lo eterno y de lo infinito es muy diciente. En el libro no se desarrolla. No. O sea, simplemente queda planteada ahí la incógnita y por eso te lo preguntaba. Porque y de hecho pues cierra como con esa idea, ¿no? En el libro no se desarrolla, pero a mí me parece muy interesante porque creo que hace referencia a esta idea y a esta necesidad
un poco ególatra que tiene el hombre de ser eterno. ¿A qué me refiero? Ser eterno más no infinito. O sea, ¿a qué me refiero con ser eterno? A esta idea de trascender en el tiempo, exacto, tal vez de ser recordado, tal vez de ser, ¿no?, siempre reconocido. Hay como toda una idea de egolatría. Mientras que la infinitud o la infinidad es algo que está ahí, pero que no necesita del hombre, digamos. No, y tampoco, o sea, por ejemplo, la eternidad, por ejemplo, el universo es infinito, pero no va a ser eterno. O sea, okay, porque eventualmente sabemos que, según lo que han descubierto, es que eventualmente se va a colapsar. Y sí, ahorita puede existir hasta los confines, y nosotros usamos creo que como seres humanos, utilizamos ese concepto de infinito, o sea, está hasta el infinito, o sea, está súper lejos, porque no podemos mesurar el tamaño, ¿no? Entonces tenemos que imaginárnoslo, ¿no? O sea, porque muchos astrofísicos han dicho esto, ¿no? O sea, si tú lo pones como un ejemplo de una mesa y yo estoy parado en un filo de la mesa y el final del universo está al final de la mesa, yo he visto a 1 milímetro enfrente de mí de la mesa, ¿no? Y todo lo demás sigue siendo el universo. Entonces, para nosotros es algo infinito porque no tenemos la capacidad de medirlo, no tenemos cómo medirlo. Pero, por ejemplo, la eternidad sí, porque la medimos a través del tiempo. Y es qué viene siendo, o sea, o qué viene siendo. Por eso, si te fijas, el ser humano busca ser eterno, no busca ser infinito. Exacto. Y eso sí, es lo interesante. Era lo que decía. Bueno, como se pueden dar cuenta, la lectura de este libro nos hizo pensar un montón de cosas y nos da para hablar otras 2 o 3 horas perfectamente. Como siempre, ya saben que no es la intención, sí nos divierte mucho comentarles qué leímos y motivarlos a ustedes a que lean. Entonces, los invitamos a que le entren a la ciencia ficción de la mano del gran maestro Asimov, y este libro creo que fue una introducción maravillosa para la ciencia ficción. Recuerden que este podcast tiene como finalidad promocionar libros de fantasía y de ciencia ficción, de ahí el nombre Estrellas y Dragones, que es la combinación como de los dos elementos que componen la ciencia ficción y la fantasía. Tenemos pendiente regresar y terminar las historias de Gotrek y Félix, estamos en eso. Vamos a traerles más libros de ciencia ficción. El próximo, como ya bien lo dijo Asriel, es un libro de Philip K. Dick también, como en esta misma tónica de la visión del futuro de la humanidad. Entonces aquí seguiremos leyendo y compartiendo con ustedes y especulando muchas cosas. No se olviden de seguirnos, pueden seguir nuestro podcast Estrellas y Dragones. También recuerden que tenemos canal de YouTube, ahí también nos pueden ver. Tenemos 15 maravillosos suscriptores a los que les agradecemos muchas un montón, gracias, que nos estén siguiendo. Se los agradecemos mucho. Muchísimo. Si consideran que pueden tener personas interesadas, compartan el material, lo hacemos para ustedes. De verdad que esto lo hacemos más por gusto que por otra cosa. No tenemos ninguna otra intención sino disfrutar hablando de libros. Entonces el podcast se llama Estrellas y Dragones. También nos encuentran así en YouTube como Estrellas y Dragones. Y si quieren escribirnos, lo pueden hacer al correo estrellasYdragonespodcast@gmail.com. Y nuestras redes sociales individuales, Lost in a Million Pages, que estoy en Instagram y en Facebook, y en el blog en WordPress, que me encuentran así, ¿no? O sea, lostinamillionpages.com, que si me permites, por favor, yo lo iba a hacer, pero adelante. No, bueno, esas son mis redes sociales. Sí, es que lo que voy a hacer es quiero contarles que aquí nuestro amigo Asriel acaba de cumplir con su gran meta de llegar a 500,000 páginas leídas el mes pasado. Lo festejamos con un pastelito, lo aplaudimos. Este trabajo ha sido un trabajo muy motivador. De hecho, el trabajo que yo hago con lo que leemos.com tomó como base lo que hacía o lo que ha hecho Asriel en Lost in a Million Pages, que celebró sus primeras 500,000 páginas leídas. Entonces queremos comentar esto también aquí porque creo que eso es una hazaña, realmente es un logro increíble y
y disfrutamos mucho la Sí, celebración sí, estuvo muy de padre, este la logro, verdad. porque creo que marca como un punto crucial en este trayecto, porque no solamente es la cantidad que se ha leído, sino lo que se ha disfrutado leyendo. Entonces, felicitaciones otra vez, Muchas hermano, que gracias. eso es un gran logro. Y bueno, finalmente a mí me pueden encontrar como loqueleemos.com. Estoy en todas partes, estoy en Instagram así, estoy en Spotify y también estoy en YouTube como loqueleemos.com. Esperamos que puedan venir a vernos, a escucharnos y que nos sigan recomendando si así lo consideran pertinente. Nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.